además de presidente de la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía la tarde de hoy. Buenas tardes, Mariana. Gracias por permitirme compartir. Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy respecto a lo que ha sido el desempeño de la economía venezolana y las últimas noticias que han estado ocurriendo en el país. Primero que nada, quisiera conocer la visión o el análisis que pueda hacer de lo que ha sido el desempeño de la economía venezolana para el cierre del 2021 y este inicio de 2022, donde se reporta por primera vez una de las inflaciones más bajas desde el año 2014 de un dígito. Sí, el 2021 terminó con una inercia de crecimiento, tal vez con una fuerza mayor que la que se percibía, y eso debe, proyectándose ya hacia el 2022, permitirnos tener un pequeño ciclo cuya duración y cuya fortaleza se medirá en función de cómo se sigan manejando las políticas económicas internas, particularmente la monetaria y cambiaria, que ha permitido la atenuación de la inflación, como tú mencionabas, pero también poder medir de una manera más certera la profundidad de la relación del consumo. Es evidente que ha habido algún consumo porque aumentó la producción en sectores estratégicos como el agroindustrial, y sector de servicios en general y el consumo en todos los rubros. Sin embargo, sigue siendo un crecimiento en una fase incipiente, es decir, su consolidación va a depender de lo que ocurra con la estabilidad cambiaria e inflacionaria, pero al mismo tiempo ahora tenemos un nuevo elemento, que es la posibilidad de unos mayores ingresos petroleros de los que se esperaba, tal vez un poco ayudados por el lado de la producción, pero también por la fortaleza en la recuperación de los precios. Y en un escenario más lejano, pero que ha comenzado a especularse, pues la posibilidad de una atenuación de sanciones permitiría darle un poco más de fuerza a este ciclo. Indicadores de actividad real, como los índices de movilidad que mide Google, por ejemplo, aplicados a Venezuela, nos está mostrando en la práctica, son observaciones directas, no son teorías, una movilidad general de la población hacia sitios de trabajo y hacia sitios de consumo que confirman pues, que ese proceso de recuperación que comenzó a tomar cuerpo en el tercer trimestre del año pasado está avanzando lentamente, pero con la posibilidad de acelerarse o también de enfriarse si es que las cosas sucedieran en dirección contraria. Sin embargo, se ve más probable pues, que continúe este ciclo sin estar haciendo especulaciones incluso sobre los eventos de carácter político que puedan sobrevenir. Efectivamente, y quería consultarle sobre la caja de petróleos de Venezuela. Revisando las cifras que hoy tiene el mercado petrolero, el alza en el nivel de los precios del crudo, más el leve alza en los niveles de producción de PDVSA. Estaríamos hablando de que en este momento PDVSA podría tener una caja similar a la que tuvo en 2016 con 2.200.000 barriles. En este momento apenas teniendo entre 700 y 800.000 barriles día. ¿Cuál sería la condición o el impacto económico que eso tiene para las finanzas del país si persiste este alza en los precios? Bueno, déjame precisar que no es extrapolable linealmente la comparación con 2016, porque hay otros elementos que tienen que ver con los descuentos a los que se está vendiendo el petróleo, porque si bien el precio internacional está en niveles mucho más altos, PDVSA, por efecto de las sanciones y diversas otras razones, tiene que monetizar ese petróleo con un descuento más importante En que 2016 lo que hemos estábamos conocido alrededor en el de pasado. 45 o 50 dólares por barril. Sí, pero también hay otros elementos, que es que la exportación y la venta no son regulares, no es un proceso continuo, precisamente porque la colocación del petróleo, bien por calidad, bien por sanciones, bien por dificultades de cobro, se hace errática comparada con lo que Claro. vivíamos en el año 2016. Por esa razón, por ejemplo, en el mes de enero se lograron exportar 430.000 barriles. En el mes de febrero fueron más de 730.000 barriles. Esa diferencia es demasiado grande, esa volatilidad.
y eso mismo ocurrió el año pasado. Teníamos meses de ventas que representaban el doble del mes anterior. Entonces lo hace impredecible y lo hace también más, nos ilustra la dificultad que hay en la colocación continua. En el pasado pues se vendían con contratos de largo plazo, había una regularidad de embarque, etc. También entre las dificultades está que hay una gran cantidad almacenado, que algunos meses encuentra salida, otros no. Y eso hace que el flujo de caja sea un poco más errático y nos permita, pues, una programación más normalizada para que el impacto en la economía sea proporcional. Efectivamente, teniendo esas condiciones en este momento para la industria y sin embargo, a pesar de esto, logrando altos precios o mejores precios a los que tenía con todo el descuento que en este momento está al cual se está vendiendo el crudo venezolano, ¿podría haber algún tipo de mejoría en el ingreso si logran No, darse las licencias en casos como el de Chevron, que podría aportar por lo menos 430.000 barriles a la producción petrolera? no, claro, definitivamente que estos precios ayudan en el margen al flujo de caja. Lo que dice es que no lo ayudan en la misma proporción Claro. que está aumentando el precio, pero definitivamente debe haber un alivio importante en la caja de PDVSA. Estamos viendo también que lo están complementando con otras medidas, como por ejemplo la sustitución de gasolina subsidiada por la gasolina de lo que llaman precios internacionales. Y eso pareciera que es un proceso que va a continuar y eso mejora también los ingresos sustancialmente de PDVSA. Ya simplemente con lo que vendían antes a precio internacional podían estar recibiendo una cifra de alrededor de los 1.300 millones de dólares al año. Ahora con más bombas dispensando gasolina internacional, pues eso aumenta. Y en el margen esa cifra es significativa, porque eso fueron dólares que recibió PDVSA del bolsillo de los privados. El proceso entonces pareciera que de mejora del flujo de caja tiene varios componentes y entre otras cosas vemos con sorpresa también como la deuda de empresas públicas con el Banco Central, de las cuales la más importante es PDVSA, dejó de subir hace algunos meses y hemos visto incluso en términos de dólares una disminución de esa deuda, lo cual nos dice que el flujo de caja de PDVSA está mejorando porque no tiene que recurrir ya a Banco Central como lo hizo hace algunos años al principio de las sanciones cuando no tenía opciones. Y también el hecho de que la misma venta, los ingresos de la gasolina a precio internacional, que antes se recibía el pago en dólares, PDVSA lo recibía en dólares, ahora lo está casi exigiendo que se le pague en bolívares. Entonces, eso parece sugerir que hay menos presión en la caja en dólares y ciertamente una mayor apertura, una participación mayor, Mariana, de productores de la envergadura de Chevron, nos pondrían en otro nivel. Por cierto, vale la pena pensar, reflexionar, mencionar que desde junio del 2020 hasta diciembre del 2022 pasamos de una producción por encima de los 300.000 barriles a una producción casi de 900.000 barriles promedio. Esos 500 y tantos mil barriles adicionales que se produjeron en ese periodo, bueno, se hizo en muy precarias condiciones, básicamente con productores criollos venezolanos. Aquí no había grandes transnacionales, no había financiamiento y sin embargo se logró producir 500.000 más. Eso lo que nos dice es que las condiciones, aún con todo el daño que han sufrido PDVSA y su infraestructura, las condiciones para extraer rápidamente más petróleo, si tienes grandes actores internacionales en acción y si tienes además acceso a financiamiento y además no tienes que gastar tantos recursos en la colocación y mucho menos dar descuentos, las condiciones serían sustancialmente mejores para los próximos meses.
¿Qué efectos puede tener si se llegasen a aliviar sanciones para Venezuela y el caso de Citgo, si llegase a ser rematada, como lo ha dicho un juzgado en Delaware? Bueno, Citgo es un caso único, particular. La verdad es que creo que tiene que ser parte de toda esta negociación. El asunto es un poco delicado porque toca un poder independiente en Estados Unidos, que es el Poder Judicial, y cuyas decisiones pues, estarán a prueba si efectivamente el caso de Citgo llegara a ser parte de una negociación. Pero por los momentos se sigue protegiendo con barreras a la acción, a la ejecución judicial, a pesar de que ya hay una decisión tomada, pero creo que en el escenario que estamos ahorita, con producto de los coletazos de esta guerra en Rusia-Ucrania, ha movido todo el tablero energético en Estados Unidos. Entonces ahora las posibilidades de tener una oferta continua, que podría ser el caso de Venezuela, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero en cualquier circunstancia es parte de los escenarios que están en la mesa. Tendría grandes beneficios porque el comprador natural del tipo de crudo que puede enviar Venezuela pues son las refinerías del sureste de Estados Unidos, así que eso tiene que estar como necesariamente en la agenda de las conversaciones porque ganan los dos, es de conveniencia mutua, y esta circunstancia sobrevenida a partir de la guerra pone un nuevo escenario en la mesa que no estaba presente. Pero en general el proceso es ese de negociaciones, si es que lo podemos llamar así, que no sabemos si realmente se ha iniciado y no sabemos realmente cuál es el objetivo en el caso de Estados Unidos sobre ello, hasta dónde están dispuestos a llegar, pues solo nos lo dirá el tiempo. Mientras tanto, por el lado de Venezuela, creo que tiene una oportunidad de oro para reordenar algunas de sus relaciones petroleras naturales y además para la que calzan con el diseño por el cual se hizo toda la estrategia por décadas de petróleo de Venezuela. Así que es muy fácil hacer un escenario donde puedan con nuevos y grandes actores y sin barreras de financiamiento, ni de venta, ni de colocación, ni de cobranzas, poner una ruta donde ambas partes solucionen problemas inmediatos, ¿no? Ahora la voluntad política pues, está mucho más allá del alcance de lo que uno pueda decir ahorita. La voluntad política de llegar a un acuerdo, me refiero, Claro. y no saben también qué otros puntos puedan haber en la agenda. Así que en lo inmediato yo creo que el escenario base del que hablamos, del refortalecimiento del crecimiento y un aumento a un leve de la producción, sigue siendo un escenario viable